Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Fin de semana, un compendio de las noticias más importantes que han pasado, que han acaecido en esta semana. Eduardo Villar, bienvenido Castillo y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes este compendio de informaciones. ¿Qué tal? Saludo, bienvenido, saludo al mundo y saludo a todo el público que nos espera todos los fines de semana para hablar de todos los acontecimientos del mundo económico, tanto nacionales e internacionales. Saludos, bienvenido a Marco de Referencia. Hoy tenemos muchas informaciones para compartir con ustedes, tanto de hoy, de mañana, de pasado, pero siempre La perspectiva de lo que, de lo que puede pasar. Así que bienvenido a el Marco de análisis Referencia. ponderado. Bienvenido. Bueno, miren, muchachos, la semana pasada hablamos ampliamente de la decisión que había tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar 75 puntos básicos su tasa de interés, que ha pasado en menos de 5 meses de 0 a 3.25, 3.50. Lo propio hizo el Banco Central Europeo, lo propio hizo el Banco Central de Inglaterra y lo propio han hecho prácticamente todos los bancos centrales del mundo. Habíamos advertido que al Banco Central no le quedaba de otra que hacer exactamente lo mismo. E incluso habíamos pronosticado o habíamos considerado, quién soy yo para estar pronosticando, que posiblemente el Banco Central iba a aumentar alrededor de 25 puntos básicos y efectivamente eso fue lo que pasó. ¿Qué dice el Banco Central? Bueno, pues que lo hizo precisamente tomando en cuenta las presiones inflacionarias, tanto internas como externas, de que está siendo objeto la República Dominicana. La tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, la REPOX, pasó de 8.50 a 8.75 y la tasa de depósitos remunerados, la overnight, pasó de 7.5 a 7.75% anual. Definitivamente, y no es que seamos, que le damos la tasa o cosas como esa, pero son cosas muy básicas de economía, que cuando un Estado pretende manejar o reducir la inflación, pues tiene que hacerlo a través de la tasa de política monetaria, en este caso cuando tenemos un shock de demanda. Hay ya quejas por parte de los empresarios. Vimos esta semana que el señor Brache del CONEP comenzó a decir, oye, ya bájenle un poquito el tema de la tasa de política monetaria, pues como todos sabemos, esa tasa de política monetaria se traspasa a los préstamos, tanto los préstamos de consumo como los préstamos de vehículos, a los préstamos hipotecarios, pero también los préstamos que tiene la gente los revalúan, se encarecen. Y eso hace que la capacidad de consumo de la gente pues baje y evidentemente que las ventas que hacen los empresarios pues también se baja. Por otro lado, la gente que tiene su dinerito, que lo tiene guardado, ¿verdad? Que no tiene los dineritos en mantequilla, porque mantequilla es un fenómeno raro, pero la gente que lo tiene, que tiene dinero, ¿verdad? Pues entonces como sube la tasa de la tasa pasiva de los bancos, pues también eso se refleja en los bonos y se refleja en otro tipo de instrumentos, entonces la gente prefiere mover el dinero y en vez de gastarlo, pues también lo invierte. Entonces al final del día ese dinero que no está en la economía. Y además el banco, como aumenta la tasa de interés, entonces también eso obliga a que los bancos tengan que vender más caro. Así mismo, Pedro Brache, en ese análisis que tú haces, interesante, y el análisis que usted decía, muy interesante, él mencionaba que los empresarios de manera conjunta han estado aumentando el salario de manera individual, no por políticas que se hacen a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Salarios, sino que ellos de manera voluntaria han aumentado los salarios. ¿Por qué es interesante eso que él dice con relación a lo que tú decías, el impacto económico que tiene y que puede afectar el consumo de manera natural en un mercado de consumo? Porque si afecta los intereses, si afecta la parte de los ingresos, entonces el individuo normalmente no va a tener cómo comprar productos y servicios
Y entonces esa cadena, a lo que siempre mi amigo aquí defiende mucho, mi amigo Edmundo, hay que controlar la inflación. Yo estoy de acuerdo totalmente. Pero también hay que ver la forma de cómo se hace una especie de círculo económico para poder aumentar el consumo de la gente. Y para poder aumentar el consumo de la gente, lamentablemente tienen que haber ingresos. Y esos ingresos hay que buscarlo de algún lado. Económicamente, ¿cómo eso se haría? Con mi amigo Ledesma, yo sé que sigue con eso funciona, pero sin eso, lamentablemente, la economía... Si nuestro amigo Ledesma fuera el gobernador del Banco Central, la tasa de política monetaria estuviera el 10 ya. No, la adecuada, porque hay que tomar en cuenta dos situaciones. Uno, hay que tratar de tener una política, una tasa de interés que permita que siga la actividad económica, aunque se ralentice un poco, pero también hay que tomar en cuenta el tema de las colocaciones de capitales financieros, los activos financieros. Si nosotros, tomando en cuenta como el Banco Central de Europa, de Inglaterra, de los Estados Unidos y además de todos los países del área que son competidores de nosotros en colocación de bonos y todo eso, si el Banco Central tuviese una política monetaria laxa todavía, lo primero es que la inflación estuviese en 20%. Definitivamente. Y no en un 8%. Y lo segundo es que ya se hubiese escapado una cantidad impresionante de capitales financieros, lo que traería como consecuencia una caída drástica de las reservas internacionales, lo que traería como consecuencia inestabilidad macroeconómica, y en vez de un 20% de la inflación, se mete en un 40% fácil. Así que lamentablemente, aunque parece aparentemente un paso duro, es lo mejor que le puede pasar a la economía. Y el gobernador del Banco Central, respondiéndole un poco a lo que decía Pedro Brache, es como que te hubiese escuchado el análisis que tú acabas de hacer, porque el tema de la inflación en República Dominicana no es solo un problema endógeno, sino que eso se combina con fuertes políticas monetarias que están tomando Europa y Estados Unidos, por un lado. Si en Estados Unidos y Europa estuviera normal, quizás pudiéramos relajar un poco el tema de la inflación aquí, porque la recuperación sería a más corto plazo. Pero el tema de los movimientos de los capitales, cuando tú tienes una economía como Estados Unidos, que está subiendo los tipos de interés de manera agresiva, porque también quieren controlar el tema de la inflación, los capitales son muy flexibles, vamos a decir de esa manera. Se mueven muy fácil, y es muy fácil que mucha gente comience a dejar el tema de los bonos de gobierno de la República Dominicana para convertirlo en dólares y llevarlo fuera. Entonces no es una contradicción entonces que el PIB de República Dominicana de 5 va a subir a 5.5. Vamos a hablar precisamente, no, porque no quiere decir que la economía no esté creciendo. No, pero déjame la idea, porque... déjame leer esta información que te ayuda. Perfecto. Aquí dice, otra información que quería poner en contexto, y es que el Banco Central revisó sus proyecciones de crecimiento económico que estaban en 4.7 para julio y lo subió a 5, de 5 a 5.5. O sea, estaba proyectado que para agosto la economía iba a crecer 4.7 y creció 5.5. ¿A qué atribuye el Banco Central ese incremento que hemos tenido? A el incremento de las recaudaciones fiscales, los subsidios otorgados por el gobierno para mitigar el impacto de los precios internacionales de las materias primas, así como la apreciación de un 7.6% del tipo de cambio gracias al dinamismo mostrado por las actividades generadoras de divisas como el turismo, las remesas y las zonas francas. Todas esas han contribuido a aumentar, a activar la economía, a hacerla crecer más de lo que estaba proyectado por el Banco Central y por organismos internacionales. Y eso nos ayuda a equilibrar la tasa de interés. Eso no ayuda a que haya una macro distribución. Pues se supone son 3 sectores. No hay un crecimiento total macroeconómico. Todos los sectores productivos del país estuvieran creciendo. Eso tuviera un impacto quizá en los mismos consumidores. De alguna manera eso crearía un ingreso mayor y quizás eso hace que las personas quizá pudieran tener dinero para gastar. Sí, lo que sucede, bienvenido, es que si esta combinación que se ha dado
Y hay que agradecer a ese crecimiento económico que tenemos, porque si no hubiésemos tenido ese crecimiento económico, la situación fuera mucho peor todavía. Además, porque la gente no tuviera dinero además, para gastar. Además, mira esta variable, fíjate. No crean que es que eso sí se quiere es una especie de apelativo de compensación, ese crecimiento económico, porque cuando tú tienes una inflación más alta que el crecimiento económico, entonces tiene un impacto negativo, especialmente sobre la gente más pobre. Fíjate en una cosa. La economía europea está prácticamente paralizada. Inglaterra está paralizada. Estados Unidos tiene 2 trimestres paralizados. Así es. Es decir, están en recesión. Sin embargo, ellos están prefiriendo controlar la inflación sobre el crecimiento económico. Entonces, nosotros también, para evitar que la gente pobre se sigue haciendo cada día más pobre a pesar del crecimiento económico, porque hay que estar claro en una cosa. El crecimiento económico es en sectores que hay crecimiento económico. Por ejemplo, turismo. Bueno, pero ¿qué tanto impacta eso directamente el bolsillo de un pobre? El turismo. Zona franca. O sea, los sectores externos. Los sectores externos los que están creciendo, la remesa, el turismo, zona franca, son los sectores más dinámicos de la economía que no impactan directamente a la clase pobre. Por eso el gobierno está gastando tanto dinero en subsidios para compensar la inflación. Es decir, hay veces que es mejor no crecer tanto en un momento indicado y controlar las variables macroeconómicas, porque cuando se deterioran, entonces es prácticamente imposible controlarla y el impacto entonces es mucho más negativo. Por eso yo entiendo que el gobernador del Banco Central lo está haciendo bien. Vamos a ver una historia a propósito de lo que ustedes dijeron del presidente del CONEP, Pedro Brache, quien indicó que, aunque reconoce que ha tenido frutos positivos la política monetaria del Banco Central, ya es hora de controlarla. No obstante, el gobernador del Banco Central dice, se está aplicando una política restrictiva porque hay que controlar la inflación. Vamos a ver esta historia. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, destacó el crecimiento económico del país y sobre todo la incidencia del sector privado. El sector privado ha tenido el peso del 85% del crecimiento. Lo dice la manufactura, lo dice la zona franca y la inversión extranjera directa, que ha llegado casi a 2.000 millones ya de dólares. Y las remesas han empujado también la inversión, la zona franca, como le señalé, y el turismo, que ha sido un puntal importante. En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada aseguró que las medidas tomadas por las autoridades monetarias son correctas. Cuando sube la tasa de interés, suben los préstamos que se usan para inversión, suben las hipotecas, pero realmente el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer. También el ministro de Hacienda resalta el crecimiento de la economía del país y expresa la intención del gobierno de lograr una mejor distribución de la misma. Digamos que el brazo de la política fiscal con todo el tema de los subsidios, las inversiones de capital que contribuyen al desarrollo económico y estamos trabajando día a día en eso. Las autoridades dominicanas luchan por frenar la inflación que desde hace varios meses azota a los dominicanos. Es decir, tal como ahí confirma el gobernador del Banco Central, simple y sencillamente hay que controlar la inflación. Porque cuando la inflación no se controla, miren, tenemos un recuerdo no tan lejano. Solo hay que recordar lo que pasó cuando se desestabilizó la prima en el 2003-2004. ¿Qué pasó? Se perdieron empleos, se fue la inversión extranjera, los inversionistas nacionales no invirtieron, el supermercado se convirtió en una casa del terror. O sea, hay veces que la política económica tiene que determinar qué va a priorizar. Ahora, la prioridad
es el control de la inflación, porque la inflación no puede estar creciendo más no puede ser más elevada que el crecimiento económico, porque entonces eso no es crecimiento nada. No, estaríamos hablando de un fantasma. Y hay un elemento económico que se llama la percepción, que es tan real como los precios, como la tasa de interés. Sí. Entonces, cuando tú tienes un mundo en donde todo el mundo está tomando medidas drásticas, porque las medidas que se están tomando en Estados Unidos y Europa son medidas drásticas para controlar la inflación, los inversionistas están viendo cómo se comportan los diferentes países en torno a la correcta aplicación de la política económica. Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, un país, y por eso quizás mucha gente habla del gobernador del Banco Central y dice, pero ¿y por qué este hombre no lo quitan de ahí? ¿Verdad? Es porque este hombre es un economista frío y los agentes económicos saben que este señor se va a guiar la política económica de acuerdo al librito. O sea, ok, mire, Pedro Brache, usted se está quejando por esto, pero no. Es que nosotros tenemos que garantizar que los inversionistas, que los agentes económicos importantes sepan que la autoridad económica va a tomar las decisiones correctas. Y atacar el tema de la inflación es la decisión correcta, porque todo el mundo lo está haciendo. Y no es porque tengamos un efecto manada, sino es porque esa es, en esta coyuntura, la política económica correcta. Bueno, yo nunca he criticado a Valdés Albizus, primero porque un profesional con una capacidad tremenda. Y no solamente porque uno lo ha visto históricamente trabajando con varios presidentes, sino por lo que decían ustedes con relación a la percepción que tienen los organismos internacionales sobre la práctica de él en función de la política económica que ellos manejan. Y ahí yo le saco su plato aparte. Es a veces que todo esto, quizás, como tú decías, la percepción, quizás la clase más baja, la pobreza, como decía el mundo, quizás ellos no perciban todas estas políticas económicas, quizás porque a veces no se reflejan en el bolsillo de ellos, o quizás no tienen ningún impacto en el momento que quizás se está diciendo que está en crecimiento. Y yo en eso lo entiendo, porque a veces uno dice, en el momento que tú vas a comprar un producto o un servicio, y a veces tú, cuando va al bolsillo, tú dices, wow, tengo menos que ayer. Entonces, a veces eso hace que la gente perciba que quizás sea negativa las cosas, a pesar de que haya un buen funcionamiento de las políticas económicas que maneja el país. En eso yo estoy de acuerdo con ustedes. Mira, por ejemplo, aquí de manera particular, han pasado dos cosas buenas. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado, ya van 2 meses que se observa una disminución bajita, pero una disminución de la inflación. Eso quiere decir que la inflación se está controlando. Así es. Bien. Pero aparte de eso, la economía creció más de lo que se esperaba. Ahora, ya para el año que viene, en el que se vislumbra que los países van a seguir apretando la política monetaria, se vislumbra entonces una disminución del crecimiento económico a nivel mundial. Es posible que el 2023 sea extremadamente difícil para todos los países del mundo porque, reitero, van a seguir apretando la política monetaria porque la inflación no ha cedido lo adecuado en esos países desarrollados y además el tema de la crisis de Ucrania, por la guerra de Rusia y Ucrania va a seguir distorsionando los mercados. Por lo menos el mercado de los combustibles está en ascuas. Y esa incertidumbre, incluso se habla hasta de guerra nuclear. Y cuando eso pasa, los mercados bursátiles se ponen nerviosísimos. Y eso pues crea incertidumbre y crea entonces inflación y paralización. Eso quiere decir que la política monetaria y la política económica tienen que ser bien inteligentes para tratar de que el impacto sea lo menos fuerte posible, pero lo será. Mire, vamos a ver, a propósito de razones que explican el por qué la economía dominicana
ha crecido por encima de lo que había estipulado el Banco Central. Y es un reporte en el cual el ministro de Turismo da estadísticas de llegadas y de visitas de turistas al país que superan las que habían llegado el año pasado. Vamos a ver. Desde el año 2012 al 2022. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que la pérdida de 50.000 turistas por el huracán Fiona no impidió que el mes de septiembre rompiera récord en llegada de visitantes, con 480.552 que acudieron al país. Collado aseguró que el periodo de enero-septiembre de este año corresponde a los mejores 9 meses en la historia del país a nivel de llegada de turistas. Pese al huracán Fiona y pese a la falta de los turistas ucranianos y rusos, la República Dominicana volvió a romper récord, teniendo el mejor mes de septiembre de la historia del turismo, y eso merece un fuerte aplauso. Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Rafael Blanco, saludó la forma en la que el ministro David Collado ha trabajado para abrir otra puerta cuando una se cierra. Hemos desarrollado, bajo su liderazgo, una estrategia que indudablemente ha funcionado, porque los números no mienten. La realidad del caso es que no es que no estamos en una situación de un turismo recuperado, sino de un turismo en franco crecimiento. El Ministerio de Turismo adelantó que según la tendencia que ha tenido este año la llegada de visitantes al país, se espera que para fin de diciembre hayan ingresado más de 8 millones en todo el 2022. La República Dominicana, independientemente, es un poder en el mundo turístico en la región. Y eso es y nadie puede negar eso. Y los números que mostramos son números históricos. O sea, se hablaba anteriormente de tratar de llegar a 10 millones de turistas. Quizá no lleguemos a 10 millones de turistas, pero sí estamos caminando fuertemente hacia esas metas posibles. ¿Cuánto gasta República Dominicana en publicidad internacional para vender la imagen que como país tenemos? Un país de gente alegre, buenas playas, donde se pasa bien, donde realmente la gente vacaciona como tiene que vacacionar. Pero cuando vemos situaciones, por ejemplo, como la que pasó esta semana, y quisiera hablar un poquito de esto, de ese terrible accidente que pasó en Bávaro, nuestro principal punto turístico del país, pues es una publicidad, y aquí nuestro compañero mercadólogo quizás puede abundar un poco más, es una publicidad negativa que para recoger de eso hay que seguir gastando muchísimo dinero. Entonces yo creo que está bien, hay que seguir promocionando a República Dominicana, porque la mejor promoción que tú puedes hacer es un cliente satisfecho. Y de eso nuestro compañero bienvenido Martínez, que Castillo sabe más que nosotros. Entonces, pero cuando tenemos situaciones como esta que genera una publicidad negativa, todo este esfuerzo, todo este dinero que se han invertido, pues realmente no solamente desincentiva a que la gente pueda seguir viniendo a República Dominicana. Y el mundo decía ahorita, ¿cuáles son las cosas que explican el crecimiento económico, que los impactos que haya tenido la inflación en República Dominicana no han sido mayor? Y el turismo está en número 1. Sí, y precisamente las divisas que ha traído el turismo, las remesas y la zona franca, de alguna manera merman el impacto, porque el tipo de cambio hasta se ha apreciado en vez de depreciarse. Pero fíjate, el ministro de Turismo, hay que felicitarlo porque es una persona que realmente ha hecho un buen trabajo con relación a lo que decía Eduardo, con relación a la publicidad y la campaña que se hacen fuera. Pero además de eso, el interés de él de hacer que también el turismo, desde que pasó la pandemia, el primero que abrió en el mundo fue República Dominicana. Y sobre todo en ese accidente que pasó ayer, que fíjate que el primero que se apersonó ahí fue el ministro de Turismo para llevar esa tranquilidad. Y además el presidente de la República también se pronunció con relación a ese impacto quizá negativo que tuvo ese accidente, que hoy ya van a tomar alguna decisión con relación al chofer que andaba ahí, que se ve preso, hay que meterle 20 años. Se ve en una imagen ahí que el tipo hace un giro ahí que eso fue. Oye, ni un Fórmula 1 podía doblar a esa velocidad. Ni un Fórmula 1. Una irresponsabilidad tremenda. O sea, ni un carrito que tú fueras. No, un Fórmula 1 que dobla a 150. Dobla esa velocidad ahí.
óyeme, es una irresponsabilidad tremenda. Yo creo que hay que ponerle todo el peso de la ley, porque además de que es una irresponsabilidad, porque anda con personas, no importa de dónde sean, pero sobre todo turistas, y en esa región, que debe andar religiosamente con todo lo que dice la ley. Y ese señor andaba que parecía que se iba a llevar. Óyeme, yo cuando vi las imágenes yo pensé que era verdad, y que era un camión que lo iba. No, un charlatán. Un charlatán. Porque además son habladores. No, y ellos mismos son los que mandan a decir las cuestiones para que no lo metan al medio. Claro. Así que hay que meterlo preso, como sea. Pero yo te voy a decir algo, el tema del turismo aquí en República Dominicana, como el tema de transporte, que desde el punto de vista económico hay estudios que muestran de que cuesta más de $3,000 millones al año, o sea, no estamos hablando de cosas pequeñas, y que la gente que fallece, estamos número 1 en el mundo, en accidentes de tránsito. Si le ganamos a la India, entonces la verdadera pandemia de la República La verdadera Dominicana pandemia, yo creo que el tema de los accidentes de tránsito hay que declararlo como una pandemia en República Dominicana y sentar a todo el mundo a planificar cómo que vamos a reducir esto, porque, vuelvo y repito, o sea, nuestra principal industria sin chimenea, que es el turismo, cuando pasan cosas como esta, todo el mundo se ve afectado. Entonces, ya sabemos que los sindicatos en este país son un gobierno aparte. Por eso yo estoy apoyando. Entonces, hay un gobierno aparte. Entonces, yo creo que hay que sentarse y tratar de cuidar la gallina de los huevos de oro, porque si no vienen turistas, estos sindicatos que tienen ese monopolio ahí, tampoco van a tener cómo subsistir. Un monopolio cerrado. Por eso estoy apoyando el plan que está presentando el Intran para enfrentar el tema del tránsito. Hasta el momento, en lo que va de esta semana de implementación, pienso que las cosas se están haciendo bien. El que no paga, no está al día, el que no tiene su placa, el que no tiene su numeración, preso. El que se parquea mal, preso. El que viola la ley, preso. Una sanción, porque así es que la gente entiende. Miren, en Estados Unidos hay más locos que aquí. Pero todo el mundo, nadie se atreve a violar la ley, porque le dan lo suyo. Entonces, el loco, el alitraniado, el desatinado, cumple la ley porque sabe que hay consecuencias. El dominicano que viola la ley va a Estados Unidos y allá no la viola. Y aquí es un desastre. Entonces, yo apoyo a Hugo Veras y al Intran con lo que está haciendo. Ese es el camino para que hay un plan. A mí me invitó el Intran a hacer una especie de taller en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí nos explicaron cuál es el alcance que tiene el plan que quiere implementar. Y la verdad es que es algo bien pensado, que va a contar con el apoyo financiero y la supervisión y fiscalización, el montaje de todo el engranaje de técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Intran está consciente de que ese es un programa que se ha de implementar en el mediano y largo plazo, que hay que cambiar una cultura de locura, de temeridad del dominicano, pero aseguran los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo que en otros países de América Latina, similares a la República Dominicana, que tenían igual o más problemas que la República Dominicana en materia de tránsito, se ha aplicado ese programa y ha dado resultados. Entonces aquí lo único que hace falta es que el Intran, que Hugo Veras cuente con el apoyo del gobierno y además con el apoyo del ciudadano sensato de la República Dominicana, para que todos los locos y temerarios que tenemos en el país o aprenden o respetan a la ley o pagan una dura sanción y se quedan sin permiso de conducir, porque eso es lo que se va a hacer. Se va a prohibir conducir acorde a una serie de criterios, que luego lo explicará el propio Intran. Vamos ahora con el cuadro económico y a la vuelta volvemos con más en marco de referencia. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos
¿Y qué nos hace únicos? ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Comienza el verano con grandes ofertas. Televisor LED Samsung 40 pulgadas, Smart Full HD, 1 año de garantía, 23,995. Televisor LED JVC 4K Smart 50 pulgadas, 2 años de garantía, 27,995. Ofertas válidas desde 31 de mayo hasta el 6 de junio del 2021. Está sin muchas ofertas al mejor precio siempre. Plaza Lama, la super tienda. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. De vuelta en marcos de referencia. Miren, como dijimos ahorita, una de las razones que explica el crecimiento económico este año, también el año pasado, donde el sector privado es que ha tenido la preeminencia en el crecimiento económico. Por cierto, el Banco Central, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dijo que el crecimiento económico lo explica en un 85% la inversión privada. Pues bueno, la zona franca, como dijimos ahorita, es parte fundamental de ese crecimiento económico y de la estabilidad macroeconómica de esas importantes reservas internacionales que tenemos como consecuencia de que es un sector que en su proceso de comercialización vende en dólares. Y precisamente vamos a ver al Banco de Reservas, el presidente del Banco de Reservas, hablando de cómo esa entidad ha apoyado a la zona franca en su proceso de crecimiento y fortalecimiento. La República Dominicana se ha posicionado como la sexta nación de América Latina y el Caribe en materia de zonas francas y el 2022 fue calificado como el mejor año para ese sector. En los últimos años, así lo aseguran el administrador general de Banreservas, Samuel Pereira, y el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó. Al cierre del 2021 podemos resaltar que el 21% de la inversión acumulada se debe a los inversionistas locales, mientras que el 79% restante provino de inversionistas extranjeros. De ese porcentaje, el 46% es de capital proveniente de los Estados Unidos. El sector zona franca, en todo lo que representa en movimiento económico en la República Dominicana, es alrededor del 7-8% del PIB.
O sea, con las compras internas, con las exportaciones, con la empleomanía, con todo lo que envuelve. Es un sector que ha sido el más resiliente, nunca cerró en República Dominicana, ni en época de pandemia, ni en época de guerra. Por el contrario, lo que tiene un crecimiento constante. Los préstamos del Banco de Reservas al sector zonas francas superaron los 7.185 millones de pesos en el tercer trimestre de este año y la entidad financiera proyecta que estos financiamientos se incrementarán a 9.650 millones al cierre de 2022. Solamente en este año, alrededor de más de 5.700 millones que hemos ido incrementando la cartera nuestra, en nuestro país, más de un 20% de crecimiento en cuanto a la cartera en el sector de zona franca, innovando para prestarle y financiar más, para que haya más techo de zona franca, más parques industriales, porque con esto se crean más plazas de empleo. Los niveles alcanzados se deben al constante movimiento de más de 90 embarcaciones semanales y 280 vuelos diarios, de acuerdo con el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Mira, la zona franca en la República Dominicana históricamente ha sido un desarrollador por naturaleza de empleo. Y primero, la política con la que se inició con la zona franca era precisamente para que hubiera un desarrollo en el empleo y hubiera un dinamismo de la economía en la República Dominicana. Y además tenía, creo que para los años 80, 90, era una de las industrias que más empleo desarrollaba aquí en el país, a pesar de que hubieron algunas competencias con relación a la carga de empleo en otros países, como el caso, China acabó con el caso de China, Irak y otros, que trae que la carga de empleo, acabó con todo, la carga el económica, plan de Maquila que había de apoyo para toda la cuenca del Caribe, o sea, de Estados Unidos. Y sobre todo en Israel. Yo no sabía que en esos países había tanta explotación. ¿Israel? Israel es otro sitio por ahí. Israel, no, en Irak, perdón. Irak. En Irak, que después, luego entonces, China comenzó a competir con ellos y la mayoría de producción era por la carga laboral. En esos países como China y esos países que acabo de mencionar, la carga laboral no son, o sea, de hecho no existen. Es que Chile casi es esclavista. O sea, la gente vive literalmente en un parque industrial. Sí, claro. Y los salarios son salarios de subsistencia, si acaso. Entonces no hay seguridad social. Eso no hay protección laboral. Entonces, y eso lo pone a producir a menos costo. Claro. Entonces, cuando tú haces una carga laboral, por ejemplo, de la de Estados Unidos, República Dominicana, que aquí, con todo lo de la ley con relación a la protección laboral, o sea, cuando tú produces, y eso beneficia tanto al país como a los productores, porque hay países que tú sabes que no consumen productos que sean con esa explotación como lo hacen en esos países. En el caso de China, que a veces la gente compra y cree que los precios o los costos están menores, quizás es por esa misma explotación que tiene con relación a esa parte laboral, y ellos en competencia por eso hacen que esos países se desarrollen. Pero la República Dominicana en términos de zona franca ha sido pionero. Y además, la calidad con la que se trabaja en este país está por encima de esos países y a nivel competitivo todavía aquí no han podido con relación a la calidad con la que se produce en este país. Y el hecho de que se esté apoyando en términos financieros a la industria de zona franca, pues es muy importante. Sí, o sea, sobre todo. Eso que anuncia ese subsidio gerente del banco es interesante. Es interesante. Y también se ve un involucramiento en otros sectores, como el área de turismo también. Sabemos que, por ejemplo, parte importante de los fondos de pensiones de los trabajadores que manejan las AFP también ya forman parte de programas de inversión en turismo. Ojalá nosotros pudiéramos enlazar los diferentes sectores productivos y que todos estos fondos que tenemos, por ejemplo, no es posible que la mayoría de los fondos de pensiones, estamos hablando de casi 1 billón que hay en los fondos de pensiones, que estamos cercando ahí. Pero 1 billón. Sí, son casi 900 mil millones de pesos que hay acumulados en los fondos de pensiones. Pero el diputado también sabe eso. No lo sé, pero lo ideal sería, y así fue pensada un poco el impacto que tienen los sistemas de pensiones en la economía, es que son fondos a largo plazo. Y eso te permite tú poder hacer inversiones. Y la idea es que esos fondos pudieran colocarse en sectores productivos hay que hacer una modificación. No hay que hacer ninguna modificación, la ley lo prevé.
La ley prevé, no se ha hecho. Sí, simplemente no se ha hecho. O sea, desarrollar el mercado de capitales, que es un parte también importante, con un efecto positivo de los fondos de pensiones, porque las AFP en República Dominicana son el inversionista institucional más importante que hay. Pero hoy día, por ejemplo, y a qué me refiero, el 50% de los fondos están invertidos en bonos del Banco Central. O sea, lo que está haciendo es un poco de política monetaria con esto, sacando dinero de la economía. Lo ideal sería que esos fondos pudieran ir a sectores productivos, al turismo, zona franca, minería, carretera, porque eso generaría mucho más riqueza, generaríamos mucho más empleo y eso haría que los fondos de pensiones puedan crecer un poco más. Y también un crecimiento más competitivo. Un crecimiento mucho más competitivo. Entonces, esto que podamos comenzar a invertir como país en sectores claves y estratégicos y que podamos usar ese ahorro interno que tenemos en República Dominicana ya creado gracias a los fondos de pensiones, pudiera hacer de nuestra economía mucho más competitiva y eso evidentemente tendría un impacto importante en los salarios y la gente tendría mayor consumo. Entonces, ¿qué pasa? Que con la inversión adecuada de esos fondos, como acabamos de decir, un crecimiento más competitivo, más sostenido, pero además más alto. En vez de crecer un 5%, pudiéramos estar creciendo un 7, un 8% si se hicieran inversiones productivas. Miren. A mí me gustaría, un segundo, me gustaría que ese sector, ¿sabes que hay un sector productivo que está fuera de zona franca? Son una especie de casi unas 1.000 o 2.000 empresas que están fuera de zona franca, que son productivas, pero que a veces no hay ninguna estrategia de política efectiva para ese sector. Ojalá pudieran en este momento poder a esas industrias que están fuera, de industria textil, que están fuera del sector de zona franca, pudieran también apersonarse para poder ver cómo pueden eficientizar algunas políticas de empresas pequeñas que también son importadoras, están importando a Puerto Rico, Brasil, exportando a Puerto Rico y Estados Unidos. Ojalá pudieran acercarse para ver que esas empresas también se le pudieran hacer algunos beneficios de subsidio para que ellos puedan elabore un proyecto que usted sabe de eso. Mira, un sector que yo, con el permiso de ustedes, para mí ha sido todo un fracaso en este periodo de gobierno, en estos 2 años de gobierno, es el sector eléctrico. Y por eso hay sectores precisamente que están pidiendo que el gobierno planifique adecuadamente al sector eléctrico con miras a enfrentar los retos de disminuir sus pérdidas y de enfrentar las situaciones adversas en los mercados internacionales, a propósito de que habrá dentro de muy poco grandes dificultades para obtener el gas que necesita la economía dominicana para generar energía eléctrica, que ahora ha pasado a ser el combustible más importante. 50% dice. El combustible más importante en la generación de energía eléctrica, que por la época de invierno en la Unión Europea, que consume mucho más, y las dificultades que está teniendo con Rusia, donde ya se cerró uno de los gasoductos más importantes que suministra energía a toda la Europa, especialmente a los países más desarrollados como Alemania y Francia, Italia, los más importantes además de la Unión Europea. Eso augura una crisis de ese combustible que podría implicar desabastecimiento en el mercado mundial. Y por supuesto, eso implicará que los paisitos como nosotros se van a quedar sin nada, porque no es verdad que el mercado mundial va a dejar sin gas a Alemania, Italia, Francia, etcétera, etcétera, para dárselo a la República Dominicana. Y sobre todo que están dispuestos a pagar el doble de lo que podemos pagar. Además de que hay unas implicaciones geopolíticas y geoeconómicas que no se van a equivocar. Siguen siendo colonias. Vamos a ver, somos neocolonias. ¿No neocolonias? Somos neocolonias. Vamos a ver esta historia. El vicepresidente de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica afirmó que el país ha avanzado mucho en la diversificación de la matriz de generación energética, pero que su mayor reto son las pérdidas. Lamentablemente seguimos con un subsidio muy alto que el gobierno tiene que enviar a las empresas de distribución porque no son sostenibles financieramente. Este año estamos hablando que vamos a cerrar, según las proyecciones que tenemos, cerca de 1.500, 1.600 millones de dólares en el 2022. Así que
El subsidio de 70 millones lo vemos en línea, pero es lamentable que todavía estamos en ese nivel. Las empresas distribuidoras se tienen que adecuar, tienen que reducir sus pérdidas y tienen que pasar ya a ser empresas sostenibles financieramente. En tanto que para el director de la Comisión Nacional de Energía, el gobierno está apostando a la energía renovable para enfrentar la situación energética de la nación. Por eso nosotros desde el gobierno debemos apostar a nuestros recursos propios. Nuestros recursos propios son las fuentes renovables. Nosotros desde la Comisión Nacional de Energía hemos trabajado para tener hoy concesionado toda la energía renovable posible para poder cumplir con los compromisos internacionales de al menos tener un 25% de la matriz al 2025. Al año 2020 recibimos una matriz energética con solamente un 8% de generación como parte de fuentes renovables. Hoy estamos mirando que al 2025 podemos cumplir ese 25%. Mientras que para el economista Henry Ebrard, el gran reto del país es enfrentar el posible aumento del gas natural por el conflicto bélico en Europa. Hoy en día, República Dominicana tiene que competir con Europa para el suministro de gas que tiene Estados Unidos. Y esto de seguir el conflicto en Europa, eso va a ser una situación que ya hemos visto, ¿no?, en los mensajes oficiales de que se está tomando buscar planes de contingencia. Los técnicos hablaron en el conversatorio sobre planificación del sector eléctrico, clave para el éxito. Tú hablabas de que el problema eléctrico es un problema que se ha agudizado en los últimos 2 años. Permíteme contradecirte, quizás hay, porque aquí todo el mundo sabe que el problema eléctrico ha sido un problema histórico en República Dominicana. Más allá de todas las cosas de corrupción que se han dado. Ya es cultural. Pero es increíble que estemos en el siglo XXI, que estemos hablando de 5G y que aquí tengamos la alta tecnología y todavía tengamos problemas energéticos. Tenemos muchísima agua que pudiéramos estar utilizando para generar energía a través de presas. Tenemos sol todo el año, en donde podemos estar generando este tipo de energía también fotovoltaica, ¿verdad que sí? No, que se está generando entonces, mucha energía fotovoltaica. Creo que hay un déficit de inversión. Hay un déficit de inversión. Sí, definitivamente que sí. O sea, irnos a la producción de energía limpia debería ser el camino, República Dominicana. Esa dependencia de combustibles fósiles, ahora con esta situación que podemos vivir con el tema del suministro de gas, nos pone en jaque a nosotros como país. Entonces yo creo que hay que aceptarse. O sea, se hablaba de que Punta Catalina iba a ser la solución al tema eléctrico, y eso así se vendió, ¿verdad? Sin embargo, ayudó mucho. Sí, ayudó. Ayudó mucho, claro. No niegue. Sí, no, definitivamente ayudó mucho. Lo que pasa es que no se ha seguido haciendo la inversión. Bueno. Y que además hay unos técnicos ahí, mala clase, que dejaron que se dañara. No, y la planta. Que querían cambiar de... No, y que los mismos que la están administrando fueron los que le montaron una campaña para desacreditarla y después la querían vender a precio de vaca. Pero definitivamente, si nosotros queremos como país mejorar nuestra competitividad, hay que pensar en el sector eléctrico. Ahora, a mí me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, en Punta Cana hay un productor, no sé si productor o distribuidor privado, en donde todo el mundo paga la luz. Todo el mundo paga la luz. No. Hay unos esquemas de luz prepaga. Yo iba a hacer un análisis con relación a eso. ¿Y Iba a decir la gente lo paga? Pero lo iba a dañar, porque ahí iba a hablar de interés. Pero tú sabes por qué. ¿Por qué? Juégatela y dilo. No, pero ¿por qué? Porque tú sabes Yo no que sé. aquí hay grupos que tienen esos sectores un monopolio con relación a eso. No, pero lo que hay que hacer es que todo el mundo pague. Aunque que sea todo el un mundo peso, pague, pero que todo el mundo pague. Es que mientras que todo el mundo aporte. Porque mira, si tú te vas a la historia... Aquí se roba demasiada luz. En la Aquí parte se roba cultural demasiada luz. se roba mucha luz. Pero es que yo estoy diciendo que en pero Punta Cana la gente la paga la luz. Esas Y hay pérdidas, tanto pobre como aquí. Esas pérdidas que se han incrementado porque se ha disminuido, la cobranza. Pero no es ahí que está el problema, ¿verdad? No, ese es el principal. Porque Ese fíjate, es el problema. uno viendo quizás las inversiones que se están haciendo en fotovoltaica en el país, y cuando tú coges para el sur, tú ves esa cantidad de terreno ya establecida con paneles. Estoy hablando Pero tú te imaginas la red de Asua, en vez de esos cactus que están ahí a la izquierda, fotovoltaica, no, y además, produciendo energía eléctrica. Pero tengo que decir lo siguiente. Okay. Tengo que decir lo siguiente. Miren, escúchame que le interrumpa.
Es, por supuesto, una opción importante y una necesidad de que se invierta en energía alternativa. Porque además está el componente de la protección del medio ambiente. Ahora, de acuerdo a los expertos, la energía no se resuelve con energía alternativa. Hay que invertir en energía convencional porque es la que asegura un inventario de energía seguro. Lo de solar, cuando te viene a veces no hay sol. Lo de eólica se va al aire. Hay un problema, el problema de energía alternativa es que no hay cómo almacenarla. Ese es el problema. No hay nivel de almacenamiento. Pero si tú logras un equilibrio, por ejemplo, en el día, ¿verdad? En el día con energía convencional. Hay sistemas ya ahora, que hay que invertir el tema es que aquí no se ha invertido en ninguna. En el mundo hay sistemas ya que están almacenando energía. Sí, pero óyeme cuál es el problema. Es que ustedes no me quieren entender. El problema es que aquí, en los últimos 2 años, no se ha invertido en ningún tipo de energía, ni alternativa, ni convencional, ni nada. Pero entonces ya el país, para el año que viene, va a tener un déficit de generación. Oigan, un déficit de generación, que es el gran problema. No, pero aquí entonces hay alguien que está comunicando mal. Mal. Hay alguien que está comunicando mal. Porque yo lo que no entiendo, si estamos trayendo carros eléctricos a República Dominicana, y hay una gran cantidad de carros eléctricos. No, y el país es que en el mundo no van a producir más carros eléctricos a partir del 30. Es más, el 25 ya no producen más. Francia anunció que ya hay empresas importantes de vehículos que dijeron a partir de tal año no más. No más. Estamos hablando de la industria 4.0. Estamos hablando de la industria que tú decías, la 5.0. Y entonces, la quinta revolución industrial. La quinta revolución industrial, y todavía aquí no hemos tenido problema. ¿Tú no le vas a comprar ese libro a Cuesta? Tú deberías regalármelo. Pero acá yo compré el mío y lo tiene. Mira, aquí todavía entonces. Ahora cuando termine se lo presto, no se apure. No, sí. Pero yo lo devuelvo, porque hay gente que no lo devuelve. Ahí me dijeron que Iván lo devuelve. Sí, bueno, el libro se pierde. Tú una vez le pones una firma arriba. Digo, Edward del Villar. Tú le pones una firma arriba y le quita el nombre del mundo. Mira, lo que hay que hacer es, con la cuestión de la energía eléctrica en este país, si estamos hablando de la industria 4.0, la quinta revolución, y no se ha solucionado el problema eléctrico, entonces estamos hablando, por alguna manera no se está comunicando bien. Sí, miren, rápidamente, ya esta era una historia interesantísima que teníamos, pero el tiempo nos da, solo lo voy a referir. El presidente de la República, Luis Abinader, presentó el portal Digital Burocracia Cero, que apuesta a un gobierno que acelere los procesos en las instituciones del Estado. Solamente decir que uno de los grandes desafíos, o diciéndolo más bonito, más claro, de los grandes problemas que tiene la República Dominicana, es precisamente que tenemos una burocracia extremadamente lenta y cara y corrupta. ¿Ok? Entonces, las coimas, los sobornos que hay que dar, hay que ir a 54,000 instituciones para sacar papel y cada uno se toma un tiempo del carajo. Entonces, mientras en un país desarrollado, de economía avanzada, y los países que van avanzando de una manera más acelerada, los procesos de negocio y el proceso de institucionalización del Estado duran un mes, y aquí hay que durar un año. Y hay que ir a 20 sitios. Y hay que ir a 70,000 sitios. En cada sitio hay que pagar más que en todas partes, aparte de que si tú quieres que te salga rápido, tienes que dar unos chelitos. Si no lo das, te lo atrasan a propósito. Pero ya entonces, no se soluciona con eso. Bueno, supuestamente. Yo tengo que decir que ojalá, porque yo tengo 2 años, el presidente empezó su discurso hablando de eso, de burocracia cero, y volvió ahora, después de 2 años, a repetirlo de nuevo. Ojalá que ahora sí sea una realidad. Miren, por ejemplo, el presidente del CONEP, Pedro Brache, se quejó en un momento, hace unos 2, 3, 4 meses que yo leí esa información, de la ley de compras y contrataciones. ¿Esa ley es buena? ¿Ha sido buena? Sí, ha sido buena, porque ha ayudado a transparentar los procesos del Estado, ha contribuido a hacer investigaciones del Ministerio Público de
la Cámara de Cuentas cuando le da la gana de hacer una auditoría, y también incluso los periodistas para hacer periodismo de investigación. Pero, de acuerdo a Pedro Brache, también es demasiado burocrática. Entonces, lo que dura un negocio, dura un mes en cualquier otro lugar, y aquí fácilmente dura un año. Entonces, la ley hay que mejorarla. En ese proceso de burocracia cero, la ley de compras sin contratación es muy importante, pero hay que mejorarla para que no sea un escollo para el negocio. Eso yo estoy de acuerdo contigo, precisamente porque tú no haces nada teniendo una eficiencia en los procesos, pero cuando tú te vas a la ley retrasa los procesos. Entonces tú dices, tú tienes quizás 10 días para resolver, con burocracia cero, ahora se va a resolver eso hasta online. Pero cuando tú te vas a la ley de compra y contratación, entonces te retrasa los procesos, y a veces es más la burocracia que lo mismo, que a veces son cuestiones hasta mínimas. ¿Qué tiene que montar un papel? ¿Qué tiene que quitar ese papel? Deseo de fingir la paciencia. En fin, es que entonces al Estado también se le dificulta poder hacer su propio proceso para poder eficientizar los procesos internos de los ministerios. Y a veces la gente cree que el mismo Estado tiene que a veces hacer las cosas de manera rápida y ahí mismo. Y esas instituciones, con esa ley que tú acabas de mencionar, que ojalá le hagan algún cambio, esa ley, la 306, 340. Miren, señores, déjame decir lo siguiente. Como ustedes no tuvieron una réplica en torno a la crítica que yo le hice la semana pasada al Ministerio de Agricultura, y el tiempo se nos acabó, entonces yo tengo que decir que hasta ahora, hasta este momento, termina. Hemos llegado al final de marco de referencia. En consecuencia, nos vemos en una próxima entrega.